Queridos amigos, es un placer saludarlos en este su espacio Coffee Law, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Soy su servidor y amigo Rodolfo Guerrero Martínez y en colaboración con Argos Cursa Radio les damos la más cordial de las bienvenidas y los exhortamos a que hagan sus comentarios, sus preguntas en esta transmisión totalmente en vivo y que también estará disponible a través de las distintas plataformas como Facebook, YouTube y también desde su formato MP3 por Spotify, entre otras plataformas más. Me da un gusto enorme que podamos seguir adelante con estos temas tan importantes dentro del bloque de Derecho y Tecnologías de la Información y Comunicación con grandes amigos que nos dotan de su tiempo para poder compartir muchísimas reflexiones que estimo van a ser muy, muy valiosas. El día de hoy nos corresponde hablar de un tema muy importante. Para ello, te invito a que tomes un buen café junto con nosotros o una bebida de tu preferencia para que disfrutes al máximo esta conversación. Sin más, comenzamos. El tema de hoy es ciberseguridad para niñas, niños y adolescentes. Un tema en sobremanera importante en una época en donde se ha reconocido a través de distintos reportes digitales, índices e informes que la hiperconectividad que se tiene hoy por hoy con un gadget, con un teléfono inteligente, con una tableta y demás dispositivos tecnológicos, es sorprendente el número de horas que se les dedica a las redes sociales, no solamente por la comunidad de los adultos, o en este caso, tanto del adulto joven o del resto de los profesionales, sino de los niños, de los adolescentes. ¿Qué es lo que están viendo ahí? ¿Está siendo un tema para facilitar el tema de la educación? ¿Para qué es? Bueno, hoy tenemos un gran amigo, un gran invitado, pero sobre todo recalco amigo, me distingue con su amistad desde hace mucho tiempo, es Miguel Ángel Gaspar, que nos acompaña desde Paraguay. Él es CEO de la empresa Tecnos, es director de Paraguay Ciberseguro y Ciberpares Latinoamérica. Y vaya que con esa presentación nos queda claro que es un experto en la materia que mucho nos ayudará a quitarnos pues la ignorancia que exista sobre este gran tópico que hoy conversaremos. Querido amigo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mi querido Rodolfo, para vos, para tu audiencia, para toda la gente. Me pusiste difícil la situación cuando dijiste la bebida preferida de ustedes y tengo a México enfrente porque estoy entre el mate y el tequila, pero como todavía estamos en horario de trabajo, sigo con el mate. Exactamente, querido amigo, dos bebidas, por cierto, deliciosas. Querido amigo, es bien importante empezar con el ABC de las cosas, si estás de acuerdo, con definir ciberseguridad por una parte y por la otra, también que va en concordancia con esta introducción que hice en esta conversación de hoy, en torno a en dónde estamos. ¿En dónde estamos a nivel de consumo de plataformas, a nivel de riesgo por los contenidos que están consultando y los cuales les están dedicando muchas horas de su día los menores de edad? Conocer la definición y en dónde estamos situados en este momento, querido amigo. Muy bien, vamos a tratar de sintetizar porque ese punto es muy importante. De hecho, cuando vos y yo nos conocimos, fue el eje de conversación, el foco que le dimos a entender la ciberseguridad. La gente tiene que tener en claro que cuando el prefijo ciber está delante de alguna palabra, lo que venga después va a llevar información de la gente de alguna u otra manera, por las buenas o por las malas. Porque ciber tiene que ver con cibernética y la cibernética es una ciencia que se desarrolla en 1948, cuyo objetivo es estudiar cómo se comunican los sistemas vivos para reproducir esa comunicación en máquinas que puedan servir al ser humano. Por eso la gente cuando ve un cyborg, lo que ve es el estudio, por ejemplo, de un implante, de una mano robótica que va a reemplazar a la mano que ha perdido una persona y que va a tener exactamente la misma comunicación con el resto del cuerpo. Para hacer esto, quienes diseñaron esta ciencia, Norbert Wiener, Arturo Rusenbluff, que fue un médico mexicano, México tiene mucho que ver con el desarrollo de la cibernética, puso la parte de medicina y psiquiatría, neurología,
se dieron cuenta que iban a necesitar mucha información y, de ser posible, información en tiempo real. Esto es, estas dos personas diseñaron 25 años antes de la primera PC el concepto de una computadora. Entonces, lo que ellos hicieron fue comenzar a crear un mundo real que no es físico, el mundo digital. Eso es lo segundo que la gente tiene que entender. Lo primero es que Ciber, delante de algo, va a recolectar información de nosotros. Lo segundo es que existen dos mundos reales, el físico y este mundo digital donde estamos vos y yo ahora. Porque esto no es virtual. Si fuera virtual tendríamos cascos, lentes, guantes y estaríamos presenciando la llegada de Colón, una pelea de los vikingos, y al sacarnos todo esto, eso desaparecería. Esto es digital. Entonces, esto es real, lo físico también es real. La ciberseguridad es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos para proteger los datos de las personas en el ciberespacio interconectados y a las personas detrás de esos datos. Con esta definición en donde pues se hace el reconocimiento de los precursores y me da mucha alegría que se informe sobre estos dos grandes personajes, por una parte Whitner y por otra también este ilustre personaje de nuestro país, de México, porque poco se sabe y me da mucha alegría que lo hayas compartido. De repente si uno mismo lo comenta, dicen, ah, pues es para engrandecerte tú como nacional y para nada, pero qué bueno que tú lo hayas Es más, comentado. en el libro que te voy a compartir para que lo compartas, ese libro que se llama Cibernética o el control sobre animales y cosas, que ya no se edita más, me costó muchísimo conseguirlo en castellano y digital, tuve que recurrir a algunos medios no muy legales, pero lo conseguí y ya se puede compartir. El aporte de Rosenbluth fue fundamental por el tema de neurología, psiquiatría y medicina. Por eso que siempre le digo a la gente, no vayan a molestar más con que la cibernética es una ciencia tecnológica solamente, es una ciencia médica. Por eso cualquier abordaje que puedas hacer de ciberseguridad o de cibernética tiene que tener un aspecto humano técnico y un aspecto humano desde la medicina para poder comprender cómo funcionan los sistemas que vas a estudiar. Esto dio pie a lo que conocemos hoy como inteligencia artificial. Totalmente, totalmente. Y sobre todo también en la parte en la que se habla de, se fundamenta, bueno, por parte de Whitner, las bases de esa relación con el derecho y que Exacto. daría pie a que posteriormente se pudiera hacer también los planteamientos de la jurimetría por un ilustre también norteamericano en un famoso artículo. Pero bueno, a partir de estas bases, querido amigo, lo siguiente que corresponde conocer es en dónde estamos situados en este momento, en donde, por cierto, has puesto tu elemento importante en esta conversación, que es la inteligencia artificial, en donde sabemos recientemente cómo la inteligencia artificial hace una recreación de cómo se vería un niño, una niña, por ejemplo, pero ya como adolescente, como adulto, y que a su vez eso fuera un tema importante para generar una estafa, un fraude, bueno, sin estar prolongando más el comentario, ingeniería social, un modus operandi nuevo dentro de la ingeniería social. Entonces, ¿en dónde estamos situados en este momento en donde los niños pues consumen muchas horas de su día, pues no se diga de la semana, en las plataformas, aplicaciones y redes sociales digitales? Y para empezar, pues ¿cuánto tiempo le dedican también? Qué oportuna pregunta, mi querido amigo. Nosotros festejamos ayer aquí en Paraguay el Día del Niño en homenaje a los niños mártires de Acostañú. Acostañú es el nombre de una batalla en donde ya contra la Triple Alianza los niños salieron a pelear por la patria porque ya casi no quedaban personas adultas y bueno, la masacre de estos niños es la que conlleva que nosotros los homenajeemos cada 16 de agosto. Y a propósito de este homenaje, publiqué un artículo en un medio local que se llama En el Día del Niño no regalen celulares a sus hijos. Y en este artículo hicimos un análisis de tiempo de eso mismo que estás mencionando.
De acuerdo a nuestro Ministerio de Educación, nosotros debemos tener 186 días netos de clase, lo que da unas 930 horas de clase en el año. Entonces procedimos a hacer un estudio mediante el Instituto Nacional de Estadística, nuestros propios datos y una publicación internacional del Observatorio de Internet que divide a los niños en 3 grupos etarios dependiendo del acceso a Internet. Hoy los chicos acceden a Internet a los 2 años, entre los 2 y los 5, entre los 6 y los 12 y entre los 13 y los 17. Solamente en el primer grupo, entre los 2 y los 5, que están 3 horas al día en Internet como promedio, solamente ese grupo tiene cerca de 250 horas más en el teléfono que todo el otro grupo horas de clase. Así que imagínense, 930 horas de clase contra más de 1.150 horas en Internet de parte de esos niños. Hay que trabajar con los padres, hay que enseñarles que lo digital también es real porque ahí es donde a ellos les falla el chip. Y sobre todo yo digo siempre que mis seminarios son muy violentos, porque de ser posible, si pudiera tirarles con un ladrillo por la cabeza, se los tiraría. Tienen que entender que esto de hacernos los cómodos, los holgazanes, y decir, no, mi hijo es millennial, nació, entiende todo esto, es una mentira gigantesca. Primero, no hay que etiquetar a los niños, y segundo, en las felicitaciones se las tiene que llevar nuestra generación que hizo la tecnología intuitiva. Los niños intuyen, pero eso no les da derecho a los padres a dejarlos 24 horas al día abandonados en algo que se llama soledad digital y que hoy los hace expuestos no solamente a pedófilos y pederastas, sino que hoy los ciberdelincuentes se están fijando en los niños para suplantación de identidad. Eso es un nuevo vector de ataque que tiene aproximadamente 6 meses. Esa es, grosso modo, la situación que hemos encontrado en más de 8 países en nuestra región latinoamericana. Y eso precisamente me conlleva a preguntarte, querido amigo, ¿qué pasa con este modus operandi que se hizo tan popular en muchos posts de amigos que tenemos en común en el mundo de la ciberseguridad, del derecho y tal cual, de la seguridad informática, en donde se hace ese planteamiento de tomar las fotografías que dejó un padre o un menor de edad en sus redes sociales y hacer esa recreación a través de la IA para que sea utilizado después ese niño con esas imágenes, con esos videos, para recrearlo como se vería él de adulto y que eso a su vez sirva para hacer estafas a otras personas, a otros usuarios en el propio ciberespacio. En un estudio reciente de la Universidad Abierta de Cataluña, la Universidad Obertà de Cataluña, la policía española, que es una de las que mejores trabaja en el tema de prevención de abuso sexual infantil y tráfico de niños, trata de niños, había expuesto que el 72% del material no sexualizado o no erotizado que tienen en su poder pedófilos y pederastas, 72, 7 de cada 10 fotos o videos, los consiguen de las propias redes de los padres. Entonces, es un muy buen ejercicio comenzar a entrenar a padres y a los colegios y escuelas a que dejen de subir fotografías de los niños donde sus rostros sean visibles. De hecho, aquí en mi casa, con el nacimiento de mi hijo hace 10 días, y en una decisión que ni siquiera necesité negociar, porque la verdad que mi esposa entiende muy bien mi trabajo, hemos decidido no permitir ni fotografías ni video de nuestro hijo. No hay una sola fotografía ni video, y las fotos que puedan sacarse los familiares en la casa son prohibitivas de ser compartidas en ningún grupo, y eso lo han entendido, ¿no? Porque no me gustaría pensar que la foto de mi hijo está en uno de estos grupos, porque es un camino de no retorno y hay que enseñarle a la gente en una verdad muy dura. Internet no se olvida. Exactamente. Exactamente, generar una huella digital, ser bueno, se supone bueno, no se supone, debe de ser así, que el padre sea el principal actor que custodie, que tutele a su hijo, a sus hijos, y no el verdugo, ¿verdad? Y a lo mejor la palabra es fuerte, pero muchas veces sí vemos que es el verdugo de la integridad digital, de la identidad digital de su propio hijo o hija. Entonces es importante hacer ese comentario. Los niños hoy son huérfanos digitales de padres vivos.
Eso es importante que se entienda de esa manera. Son huérfanos digitales de padres vivos. Los padres están ahí, pero ellos son huérfanos digitales. La mayoría de los abusos digitales ocurren a 3 metros de sus padres. Están en la misma casa, pero los padres no están atendiendo lo que hacen en Internet. Por eso es muy importante. A veces los padres nos reclaman controles parentales. Y cuando le presentamos los controles parentales en aplicaciones, reclaman que son difíciles de instalar bajo pretexto de no son de esta tecnología, de esta era y otro montón de tonterías que siempre dicen. Pero entonces nosotros le dimos 3 controles parentales que no se instalan. El primer control parental que no se instala: la tecnología en casa es a puertas abiertas. Vos querés jugar, querés tu mensajero, querés tu red social, a puertas abiertas. No en el baño, no en tu habitación cerrado, no en ninguna, es a puertas abiertas. Si no querés abrir la puerta, yo te saco la puerta. Segundo, no hay celulares en los dormitorios. Los niños duermen sin los celulares se quedan apagados y fuera de los dormitorios. Y tercero, la regla del no borrado. Vos querés esta aplicación, vos querés este juego, listo, perfecto, no se borra nada. Eso implica que cada día nos sentemos vos y yo, como papá, como mamá, como hijo. ¿Qué fue lo que pasó? Contame, ¿qué dijeron? ¿Por qué dijeron esto? ¿Por qué subieron este video? Y donde yo vea que algo está borrado, te quedas sin la aplicación. Esos 3 controles parentales no se instalan y mejoran la vida de tu hijo. Totalmente. Y hago una analogía de una conversación precisamente que se hizo en el tema de inteligencia artificial, hablando de estos pues nuevos insumos que se están usando para muchísimas cosas, tanto positivas como negativas. ChatGPT de OpenAI, en donde decías, bueno, pues la inteligencia artificial versus la inteligencia natural. Es decir, tienes que ver lo más fantástico que tienes, que también parte de nuestra esencia misma como personas, y no ser totalmente dependientes de, oye, ¿qué aplicación, qué app, qué autoridad y demás? Bueno, empieza todo por uno, la objetividad y por supuesto a partir de todo ello del conocimiento. Querido amigo, y precisamente en este punto me dirijo a lo que es el conocer también el gran número de ciberataques que existen en la actualidad y que nos compartas algunos de los que en tu experiencia son de los más frecuentes en suceder a menores de edad y también cómo prevenirlos. Muy buena pregunta. Hace un mes y medio aproximadamente, en un grupo de ciberseguridad, donde también está el señor Elon Musk, del dueño de Twitter, Tesla, él hace un posteo que después vuelve a postear en su propio muro con una imagen del Wall Street Journal que decía: esto es extremadamente preocupante. ¿Y qué era la imagen? Era un estudio patrocinado por el Wall Street Journal y el Observatorio de Internet norteamericano, donde demostraba durante la pandemia y luego de ella que el algoritmo de recomendación de Instagram favorece el contacto de niños con pedófilos. Fulminante. ¿Qué dijo Meta? Meta dijo: vamos a trabajar sobre esto, esto se da de esta manera, y no dijo más ninguna, no dio más ninguna aclaración, y hasta ahora no sabemos nada de eso. Pero ¿qué es lo importante de entender acá? Hay 3 escenarios condicionantes. El primer escenario condicionante son los dispositivos. El segundo escenario condicionante son las aplicaciones. Estamos en una appdemia, como bien dijiste, porque no es una epidemia, es una appdemia. Hay una aplicación para cualquier cosa. Y tercer escenario condicionante son los ciberdelincuentes. Esos 3 escenarios condicionantes son los que ponen a la niñez en riesgo. Los dispositivos, porque cuando vos le das esto a un niño, automáticamente este bicho comienza a tratar a esa criatura como si fuera una persona mayor de edad, y no lo digo yo, lo dicen las condiciones de uso y las políticas de privacidad que nadie lee y que le dan a aceptar como loco. Eso lo sabes mejor que yo, porque soy abogado. Entonces, esto es un contenedor de servicios digitales, y hasta hoy a la mañana los servicios no pueden ser contratados por personas menores de edad, solamente mayores. Entonces, los dispositivos tratan, estimulan y recolectan datos de los niños como si fueran mayores de edad. Primer vector de ataque. Segundo vector de ataque, las aplicaciones.
tener en cuenta que la recomendación algorítmica, esto es, un algoritmo que va a buscar datos recolectados de varios sensores dentro de un mismo dispositivo para saber por dónde anduvimos, con quién estuvimos, con quién mensajeamos, qué palabras dijimos, qué gestos hicimos ante una noticia, y que va a poder recomendarnos algo o recomendarnos como producto a alguien, no debería estar al alcance de los niños. Por eso es que países como Francia prohíben la recomendación algorítmica a menores, y los padres están obligados a declarar a sus hijos como menores cuando quieran usar una red social como TikTok, Instagram, Facebook o compañía. Y el tercer vector de ataque son los ciberdelincuentes. Grooming, que es cuando un adulto se hace pasar por niño para tener acceso a los chicos. Pedofilia, que son estos delincuentes que se excitan viendo a los niños en fotografías, videos, yendo a los parques, a la escuela, a las plazas. Pederastas, que son los que tienen acceso carnal o quieren tener acceso carnal a los chicos. Y los reclutadores, que son los más peligrosos, porque los reclutadores son personas que utilizan técnicas de grooming para hacerse pasar por niños en videojuegos, en redes sociales, en mensajeros, acceden hasta los niños, y estos niños terminan en trata de personas, mulas de droga, trabajando en tiendas de ropa en Brasil, prostitución en Chile, en México, en Colombia, en Argentina. El vector de ataque ha crecido mucho en la región. En Paraguay pasamos de tener 5 casos de reclutadores por año a tener 7 casos por mes aproximadamente. Entonces, esos 3 escenarios son los que condicionan el riesgo de nuestros niños. Lo que tienen en común es que en los 3 escenarios fueron abandonados digitalmente por sus padres. Y justamente recordando este gran tema que pusiste sobre la mesa de la soledad digital, querido amigo. A ver, me es importante en este momento que se hable de la salud digital, cómo se debe de entender a partir de todo lo que ya has venido a compartir en este momento, tras los puntos clave que hemos puesto a consideración en esta conversación, porque la salud digital es algo de lo cual es importante que el padre de familia comprenda, y también los profesores que están a lo largo de la enseñanza básica y media superior de muchos menores de edad. Empezamos a hablar de salud digital hace casi 10 años, cuando decidimos tomar esta línea de pensamiento de que lo digital también es real. Hoy en día, lamentablemente, y no solamente en Paraguay, sino que en la región, hay muchos profesionales de la salud mental que diagnostican a los niños con TDAH por cualquier cosa, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero estos profesionales no han hecho, por ejemplo, un análisis de la vida digital del niño para saber qué pasa en el mundo digital, que es real y que también lo afecta. Entonces, cuando hablamos de salud digital, lo que queremos decir es, la salud digital es la coexistencia armónica del individuo desde su entorno físico en el ciberespacio y también con su salud mental. Es decir, la persona, el entorno físico, su salud mental, el ciberespacio, eso constituye la salud digital. Hay medidas de higiene digital, como hay medidas de higiene mental, como hay medidas de higiene física, como por ejemplo la desconexión, el no acceso a tecnología conectada a Internet a muy temprana edad y por mucho tiempo. Tenemos un estudio de la Sociedad Norteamericana de Pediatría que demuestra daños en la corteza prefrontal y en la mielinización del cerebro cuando los niños a partir de los 2 años tienen acceso a pantallas conectadas, problemas en el desarrollo del habla, socialización, lenguaje, poda sináptica, una serie de cosas que se dan por esta hiperestimulación y sobreexposición. Entonces, hoy día, para que un profesional de la salud mental, un psicólogo, un psiquiatra, pueda tener acabadamente una diagnosis del niño, debería poder contar con la asistencia de un tecnólogo que permita trazar cuál es el comportamiento del niño en su vida digital y comparar esto con lo que pasa en su vida física. Ejemplo, para que la gente entienda. Hemos tenido casos de niños que han sido diagnosticados con TDAH y cuando se hizo el análisis de su vida digital, encontramos que el niño estaba sufriendo acoso, cyberbullying, o había sido obligado a participar en parties, en fiestas a la noche, durante 15 días
bebiendo el alcohol que sus padres podrían tener y filmándose durante ese periodo. Hay niños que incluso al no tener alcohol porque sus padres no bebían, bebían el enjuague bucal. Entonces lo que el niño tenía no era un TDAH, sino que había vivido un episodio de alcoholismo por 15 días en base a un challenge por presión grupal que había tenido dentro de su entorno. Por eso que es importante que los profesionales sepan evaluar ambas realidades para tomar una decisión. Hoy ya no es solamente la salud mental desde el entorno físico, sino que hay un entorno digital que también causa efectos en esa salud mental. Precisamente, y sobre todo entonces es importante lo que se ha venido recalcando en el lado de la concientización de los padres de familia y por otra parte, aquellos reglamentos, estándares de calidad a nivel de ciberseguridad, tratamiento de los datos que deben de tener las escuelas. Desde la pandemia se hizo un fuerte cuestionamiento sobre este punto porque se estaban grabando videosesiones, estaba sin lugar a dudas existiendo alguna interacción, aunque fuera mínima, del menor de edad en una grabación que iba a estar en un repositorio para fines institucionales, de justificar que sí serían las clases, etcétera. Pero los riesgos que había por medio desde ese momento en donde estás teniendo una gran base de datos que lleva aparejado, pues, videos, fotografías y demás insumos multimedia. Comprender esta parte que es muy importante, querido amigo, desde el sentido de la consultoría, del asesoramiento, que impacte en las medidas que hasta el día de hoy no lo ha hecho bien el sistema de educación básica ni tampoco el sistema de educación media superior. Nosotros tenemos una política de que el teléfono en el aula es un distractor, que un docente que genera una mala clase presencial y vos le pones una webcam con internet, lo único que estás haciendo es transportar esa mala clase presencial ante millones de personas, y que el contenido digital tiene que ser acorde no solamente a la edad, sino a las capacidades tecnológicas de los alumnos. Como digo siempre en modo de sarcasmo, si vos le decís a un chico, traigan el teléfono porque vamos a usar en clases, le hacés llevar el celular y le decís, abran el teléfono, busquen en Google qué es la vaca, y le estás haciendo perder tiempo a todo el mundo, al padre, al niño, al sistema escolar, al proceso cognitivo, porque no solamente los aburrís, sino que no es el uso académico adecuado, ya que permitiste que algo que no es académico como el celular entre en un recinto de clases. Hoy día recién con herramientas como ChatGPT, Bard o Bing podemos tener algunos asistentes que puedan permitir que los docentes generen mejores clases digitales. Pero, como decía Steve Jobs, lo que no se arregla con educación no se corrige con tecnología. Entonces, si no tenemos una oferta educativa que sea capaz desde la base de hacer que el niño lea y escriba. Hoy tenemos chicos de 12 o 13 años que no pueden leer de corrido, o si lee, no ha entendido lo que ha leído para poder ser explicado. Eso nos va a explicar por qué muchos países de la Unión Europea, también ahora parte de Colombia, algunas partes de Chile, de Uruguay. En Uruguay se hizo hace poco un simposio, hace una semana, donde el tema fue retirar la tecnología de las aulas, reforzar el proceso de lectoescritura, el proceso cognitivo natural, antes de usar la tecnología como un asistente y no como un suplente. Entonces, la pandemia lo que hizo fue destrozar el proceso educativo, no solamente por la cantidad de horas que los chicos estuvieron expuestos, porque como dicen las sociedades de pediatría, no más de 1 o 2 horas por día, ellos estuvieron 12 horas al día con clases aburridas e innecesarias, y esto lo digo con mucho respeto de todo el plantel docente, pero tendríamos que haber hecho un recorte de los saberes más importantes en tiempo de guerra, porque la pandemia fue eso, una guerra. Y sin embargo hicimos que los chicos llevaran 18 materias a la semana de cosas que no iban a servir en pandemia, pero primeros auxilios, preparación de alimentos, higiene, un montón de cosas que hubieran sido necesarias en caso de que sus padres cayeran enfermos o tuvieran que asistirse, no se las hicimos saber. Entonces, la pandemia potenció el ingreso de los niños irrestrictamente a la tecnología. Los padres se sintieron cómodos porque también hay un efecto, es como un chupete electrónico. Vos le das un celular a un niño y se calma,
y todo eso hay que empezar a encararlo con responsabilidad. Nosotros dijimos el otro día aquí en casa, vamos a reemplazar el TDAH, trastorno por déficit de atención, por TDAP, trastorno por déficit de atención parental. Totalmente, totalmente. En ese sentido, de los comentarios que externas, querido amigo, es importante también agregar lo que significa, eh, bueno, conocer, saber si el profesor hoy de educación básica y media superior, bajo el entendimiento de lo que estamos conversando, que es la ciberseguridad y la apropiación de este tema, pues involucre a que pues, el profesor tenga que llevar a cabo una capacitación y, ¿por qué no?, que esté estandarizado cada integrante de una escuela primaria, una escuela secundaria, escuela preparatoria, eh, sobre estándares ISO en temas de tratamiento de datos, como por ejemplo la ISO 27001, o en temas concretos de ciberseguridad e incluso de prevención del delito, evidentemente. Sería óptimo, sería lo recomendable también en este sentido. Totalmente, y de ahí es importante también que cada país, cada municipio, cada ciudad pueda elegir, o cada escuela incluso, elegir en función a sus realidades cuáles son las buenas prácticas que mejor le van en función a lo que puede hacer. Porque, por ejemplo, ISO es una opción, no al alcance de todo el mundo por el costo que tiene y por el desarrollo en el tiempo, pero por ejemplo tenemos los controles CIS de ciberseguridad, que son 18 controles que por ejemplo el Estado paraguayo adoptó allá por el 2018 ya, y que hoy están también en adopción por algunos países latinoamericanos. Son controles sencillos, de buenas prácticas. También está NIST, que es el conjunto, el framework, el marco de referencia del gobierno norteamericano, digno de rescatar porque ellos dijeron en su época, a ver señores, vengan todos para acá, bomberos, médicos, policía, ama de casa, maestros, alumnos universitarios, que necesitamos. Hizo algo totalmente universalizado y de ahí salen estas normas NIST, estas políticas NIST para poder ser implementadas. Son sencillas, medibles, pero sí, es cierto, deberíamos tener un conjunto de buenas prácticas mínimas por lo menos, y esas buenas prácticas se deberían de plasmar en los códigos de convivencia escolar. Cada año se debería firmar, papá, mamá, abuelo encargado, deberían firmar el código de convivencia escolar y allí deberían estar claras las reglas. Un código de convivencia escolar debería ser un contrato, porque eso es lo que pone un poco de equilibrio entre los padres y los docentes, porque la mayoría de los padres hoy quieren meter a su hijo 26 horas de clase en la escuela si es posible, y que la escuela se lo devuelva ganando dinero y casado y con hijo, y que no tengan nada más que hacer con su hijo, de ser posible. Entonces poner un poco de equilibrio. Tengo unos amigos que están en Connecticut, en Estados Unidos, y siempre me leen el código de convivencia cada principio de año. Tiene 130 páginas. El abogado viene, se los lee a todos los padres y les dice al final, si no están de acuerdo, esta es la lista de colegios donde pueden mandar a su hijo, para que se vayan de ahí. Y una de las cláusulas, por ejemplo, es el papá del colegio fulano de tal no estaciona en doble fila para dejar a su hijo o retirar a su hijo de la escuela. Imagínense hasta dónde puede llegar un código de convivencia que los colegios no explotan, no usan. Imagínense esto en el tema cibernético. ¿Qué dice este colegio? El colegio fulano de tal, usted puede hacer que su hijo venga con un teléfono celular, pero a los fines legales el teléfono debe tener filtro de horario, filtro de contenido, filtro parental, filtro de tal cosa. Tiene tantos filtros que al final no llevan el teléfono. ¿Se dan cuenta? Pero eso es un acuerdo de partes. A eso tenemos que llegar. Porque hoy en día, por ejemplo, si vos, Rodolfo Guerrero, que te pusiste las pilas, que hiciste en tu casa toda una reingeniería para tener control parental, hablas con tu hijo, te tomas toda la molestia, pero al final tu hijo se va a la casa de un compañero a estudiar y tiene todo liberado. Entonces, ¿en qué quedamos? Totalmente de acuerdo. Tenemos que ser congruentes, tenemos que conocer y tenemos que ajustar precisamente esos códigos de convivencia, que estoy muy de acuerdo contigo, a las realidades
de cada municipio, departamento, provincia, dependiendo de donde nos estén observando, nos estén escuchando en este momento, de América Latina, el grueso de América Latina. A ver, querido amigo, es bien importante a este punto en donde la verdad, este tipo de conversaciones son muy ricas. Yo lo advertí desde un principio y más con personas tan brillantes como tú. Y sobre un tema tan importante, en lo que conlleva otra vez poner sobre la mesa de este análisis que estamos haciendo, entre amigos, del cibercrimen. A ver, sabemos que están ocurriendo un sinfín de variables de ejecución para, pues, robar datos de personas que a posteriori puedan ser monetizables. Esa es la finalidad del cibercrimen, bueno, o una de sus finalidades. Y precisamente a eso va mi pregunta. Querido amigo, normalmente se piensa, bueno, el cibercrimen debemos de entenderlo como un grupo de personas que pretenden simplemente hacerse ricos tras la ejecución de ciertos modus operandis. Pero realmente no es así. Realmente muchos de los que son parte del cibercrimen, ya quiera entenderlo el auditorio a partir de los sombreros en donde se categoriza el hacker, que no necesariamente es malo, hasta el punto de hablar quien no es hacker y entra dentro de los imitadores región 4 de lo que es un hacker de sombrero negro. Vendría a poner estos elementos sobre la mesa. A veces alguien del cibercrimen no es necesariamente porque se quiera hacer millonario, porque hace los modus operandi para ciberatacar a muchos usuarios en el ciberespacio, sino más bien porque hay muchas cuestiones dentro de un análisis psicológico que hacer, porque eso va dentro de lo que es esa persona del cibercrimen, lo va a satisfacer dentro de lo que es sus ímpetus de sentirse más importante, más aclamado dentro de la comunidad de cibercriminales. O sea, saber cuáles son las variables que relucen en este entendimiento de que no todo es el dinero el motivo número uno por el cual un cibercriminal ataca a una persona en la web. Me hiciste acordar a este experimento que fue viral en nuestra época, bueno, por lo menos la mía, el siglo pasado, la teoría de las ventanas rotas, de estos automóviles que se dejaron en un barrio muy pudiente económicamente en Nueva York y el mismo auto en un barrio marginal, y ambos autos tenían una ventana rota. Y lo que se pretendió hacer es estudiar el comportamiento social en base al mismo estímulo, que es la posibilidad de robar lo que había dentro del auto o rapiñar, le decimos aquí, el auto, ¿no? Curiosamente, los efectos fueron exactamente los mismos. Los autos terminaron de la misma manera en un barrio residencial que en un barrio considerado marginal. Esto es, la ingeniería social no es solamente la posibilidad de que el ciberdelincuente o un ciberatacante pueda aprovechar estados psicológicos o estados de ánimo de la persona para acceder a su cuenta, sino es el estudio y la manipulación misma de la gente en sociedad. El ser humano prefiere pertenecer a un grupo antes que tener la razón. El sentido de pertenencia hace que nuestros hijos hoy, por más que le enseñes latín, música clásica, violonchelo, guitarra, ajedrez, termine con un corte de pelo tipo futbolista y hablando como si tuviera problemas de fonoaudiología, como un reggaetonero, y escuchando ese tipo de música, con todo respeto al que le guste esa cosa, ¿no? Pero es porque el sentido de pertenencia hace que prefieran pertenecer a un grupo antes que tener la razón. Hoy Internet tiene demasiadas herramientas para explotar ese tipo de lados y tiene demasiadas personas atentas a descubrir a esas personas. Por eso es que cuando hablamos de juegos, por ejemplo, no significa que el niño Rodolfo Guerrero de 6 años va a empezar a jugar hoy Free Fire con una edad inadecuada, que son 6 años, va a salir a la vereda y va a matar a todo el mundo. Eso no es cierto. Pero sí es cierto que a diferencia de que Rodolfo Guerrero, niño con 6 años, vaya a un dojo y practique karate y mediante esa práctica aprenda respeto, es diferente a que esté jugando Free Fire y Fortnite, donde hay otras personas compartiendo en internet con él que pueden llenarle la cabeza o modificar su conducta, su comportamiento o hacerle pertenecer a otro grupo.
Entonces, el estudio de la criminalidad hoy se vuelve muy complejo porque hay una proyección sobre lo que es el ciberespacio, sobre las conductas sociales, sobre una persona que a lo mejor toda su vida vivió frustrada y encuentra en un juego a alguien que le habla al oído en internet y le hace saber cómo acceder a armas, cómo acceder a esto, que esto está bien, que esto... La semana pasada bajamos un manual del guerrillero urbano, donde hay instrucciones de cómo hacer bombas con jabón y estaba a 2 clics. Así que imagínense lo que significa poner al alcance de toda la población, democratizar el contenido de la violencia. Democratizar el conocimiento para hacer armas que perjudican a un gran número de los integrantes de un Estado-nación, como lo puede ser pues, cualquier persona que nos acompañe en esta conversación del grueso de Latinoamérica, y en donde entonces lo importante es también, y quiero hacer un pequeño paréntesis, querido amigo, digo, lo importante es regular, pero no sobreregular. Lo Exacto. importante en este paréntesis es la prevención. La prevención es lo que estamos también conversando en este sentido. Entonces, a partir de la regulación y a partir de esto último que acabas de mencionar, en donde hay personas que tratan de ser parte de algo antes de tener razón, sino el sentido de pertenencia, y que entonces explican muchos de los perfiles que hay para entender los diferentes tipos de cibercriminales que están en este momento haciendo un montonal de cosas. ¿Qué cuestiones se deberían de considerar en una propuesta normativa para nuestros estados? Por ejemplo, en Paraguay, que se ha estado regulando específicamente como un tipo penal, o como medidas también preventivas a su vez, que sirvan para pues poner tanto una cuestión, vamos a decirlo de esta manera, un tema que sancione al menor infractor, también incluso, querido amigo, en una pena económica, el daño moral que se genera indiscutiblemente, y el tema de pues cárcel tal cual por un delito que está ya tipificado y que fue por generar, y voy a poner otros temas sobre la mesa también que va muy a la par de la ciberseguridad, que es la manipulación de un video, una fotografía o audio en este caso, y que generó un deepfake, que generó daños morales, patrimoniales a una persona. ¿Qué debería de hacerse en ese sentido? A ver, nosotros ahora estamos trabajando en una ley de protección de datos personales porque no la tenemos. Es algo con lo cual venimos trabajando hace ya mucho tiempo. Este nuevo gobierno, este nuevo Congreso que asumió ahora, ha prometido tratar el proyecto de ley que quedó en el Congreso de la Nación en la administración anterior, proyecto que presentamos hace 2 años. Y es muy interesante la pregunta porque tuvimos hace 2 meses atrás, un poquito menos de 2 meses, una muestra de lo que se viene cuando la Unión Europea promulga la primera ley de regulación de inteligencia artificial basada en la privacidad. A partir del 2024, 2025 ya no se van a poder recolectar imágenes de Internet, hacer reconocimiento facial y otro montón de cosas apuntando a la privacidad. Entonces tenemos 3 modelos en el mundo. El modelo chino, que es el gran hermano por imágenes y videos, el modelo norteamericano, que es el gran hermano por datos, y el modelo europeo, que es la regulación de la inteligencia artificial mediante reforzar la privacidad de las personas. Yo creo y me inclino más por ese tercer modelo, el tema de la privacidad, que la gente siempre pueda ejercer como data owner, como dueño de sus datos. Yo soy un fan de la libertad de expresión, pero soy más fan de que la gente se haga responsable de lo que expresa, porque si no es muy fácil expresar nomás y esconder la mano y el daño después queda allí pendiente para muchísimas situaciones, ¿no? Y la historia nos ha demostrado que las plataformas sin regulación tienden a morir, tienden a fallecer solas por el propio peso del contenido. Recordemos este bot de Microsoft en el 2017-18 que se llamó Tai. Solamente a Microsoft se le puede ocurrir lanzar un bot para que aprenda de una red social de adolescentes. Tuvieron que bajarlo en menos de 18 horas porque empezó a ser homófobo, xenófobo y todos los fobos que te puedes imaginar. Empezó a insultar a personas de color, a judíos, a migrantes, a lo que encontró. Entonces, las regulaciones deben apuntar a prevención, muchísima prevención,
Hoy en día las regulaciones están viendo mucho el tema de abuso sexual infantil, de trata de niños, de todo lo que tenga que ver como pornografía infantil, mal llamada pornografía porque los niños no producen pornografía per se, es abuso sexual infantil, y las tipificaciones de lo que tengan que ver con robo de cuentas, acceso a datos de terceras personas, uso indebido de datos y lo que tenga que ver con estafas en Internet. Eso es lo que se viene ahora también con inteligencia artificial, todo lo que tenga que ver con ingeniería social utilizando o basado en inteligencia artificial, voces sintetizadas, cómo poder reconocer trabajos universitarios que hoy se están haciendo con ChatGPT o con BART sin que los docentes tengan la más mínima idea de lo que están corrigiendo. Bueno, a eso está migrando el derecho, ¿no? Como dije en un evento pasado, vamos a pasar de ser abogados a ser abotgados. Sí, 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 sí. Y bueno, a ver, es importante decirle al auditorio, a nuestro gentil auditorio, que nuestro invitado de hoy en el podcast, Miguel Gaspar, es ingeniero, pero también ha tenido que tener un acercamiento al derecho. Y bueno, pues yo soy abogado, pero he tenido, y además me apasiona hacerlo, y a los dos nos apasiona hacerlo, yo tener un acercamiento con las tecnologías. Entonces, una cosa no está peleada con la otra para enfatizar y para poner en contexto, ¿verdad? Pero De entonces hecho, el muy, otro muy día, importante saber esto. perdón que te interrumpa, pero de hecho el otro día, compartiendo con la gente de la UNAM, les había dejado esta propuesta. No se vayan a asustar si dentro de unos años la carrera se llama Ingeniería en Derecho. Sí, ingenieros legales, como se está manejando en China. Así es. Así que Totalmente. hacia eso vamos. Sí, sí, es muy importante estar preparados en ese sentido, querido amigo. Y bueno, digo, esta conversación ha sido riquísima. Vamos a, como siempre me gusta a mí, preconcluir. Y en ese sentido, bueno, preconcluir con lo siguiente, querido amigo. Hoy acaba de salir lo que muchos ya sabíamos. Nosotros, bajo el tema del ciberespacio, bajo el tema de los modelos desempeñados por plataforma digital, la economía, la gig economy, somos datos, puros y duros, en todo este contexto de las tecnologías exponenciales. Y hoy se está diciendo que con tus biométricos llegas y pagas. Ya no estás hablando de Bitcoin, no estás hablando de Ethereum, estás hablando de tú. Ya tú eres una moneda. Lo que ya sabíamos, estamos tasados en dinero, nada más que las personas no querían reconocerlo como tal. Tú llegas hoy y se está proponiendo de que pues tú eres economía pura y ya estás pagando. Puse mi mano, ya pagué. Obviamente hay cuestiones en el fondo operativo más complejas que eso. Pero a lo que va mi comentario y para concluir la conversación de hoy, vaya que vamos a concluirla para dejar muchas cosas que después vamos a estar conversando plan con maña, dirían algunos, pero es, pues, ¿de qué manera entonces tiene que prevenir todo esto el gobierno ante la intrusión que está existiendo de las empresas tecnológicas y de la dignidad, que es la piedra angular de los derechos humanos de las personas en los diferentes estados-naciones que están en el grueso de esta parte del mundo en América? ¿Qué se tiene que hacer, querido amigo? Porque hoy para muchos es gravísimo decir, yo ya llegué, puse mi mano, es tanto lo que costó el producto, ya pagué y fui yo quien pagó con mi economía corpórea. Los gobiernos, sobre todo los latinoamericanos, deben comenzar a preocuparse por un concepto que es el de soberanía digital. La soberanía digital tiene que estar como definición, como alcance, como meta, y los planes de ciberseguridad, de contingencia, de continuidad, los planes cibernéticos de cada gobierno deben tener una fuerte dosis de ética en la construcción de la soberanía digital. Hoy no solamente importa dónde están mis datos, importa qué dispositivo se está usando para recolectar esos datos. Porque como bien hemos visto con marcas que no voy a mencionar ahora, pero ha habido dispositivos que a pesar de haber ganado lícitamente un proceso licitatorio para ciertos gobiernos, por ejemplo en 5G o en comunicaciones, se ha demostrado por las diferentes agencias de inteligencia
que recolectaban más datos de los que se les permitió recolectar. Entonces, no solamente importa qué datos están recolectando de mí, sino quién y qué marca de dispositivos están recolectando esos datos, porque muy posiblemente nuestro gobierno no tenga la más desnutrida idea de que esos datos se están fugando. Entonces, hoy los gobiernos deben preocuparse por el concepto de soberanía digital y deben entrenar a todos los ministerios, secretarías, policías, militares en salvaguardar la soberanía digital de cada país. Mucho ojo con los conceptos de comando de ciberdefensa, porque el ciberterrorismo, la ciberguerra, los ciberataques van a ser pan de cada día y los comandos tienen que estar preparados para esta situación. Estaremos conversando posteriormente en un episodio totalmente dedicado a temas de inteligencia artificial y a este tema que he dejado en la conclusión, querido amigo, y estaré muy galardonado de nueva cuenta contar con tu distinguido, con tu distinguida participación, conocimiento, invaluable tiempo, si estás de acuerdo. Y desde luego en este momento preguntarte qué lectura le recomiendas a las personas en estos escasos 2 minutos que nos quedan, para que lean, o algún documental que también recomiendes. 2 libros para que la gente lea. Primer libro, Eso. Clics contra la humanidad, de James Williams, ex CEO de marketing de Google. Y segundo libro, un libro que me da vuelta la cabeza, material de consulta de un famoso neurólogo francés, La fábrica de cretinos digitales, de Michel Demourguet. 2 libros que van a hacerle ver la vida de otra manera y a aprender a cuidar a sus hijos y uno mismo en el ciberespacio. Gracias, querido amigo. Si estás de acuerdo, entonces, listos para el episodio número 2. Cómo no, cuando guste, amigo querido, y ojalá que pronto pueda ser presencial también, así que apostemos a celebrar el conocimiento. Apostemos, desde luego decretemos de que esto va a suceder, y mientras tanto muy agradecidos en esta ocasión de conversar de un tema muy importante, y lo reitero, hoy hemos hablado con Miguel Ángel Gaspar, CEO de Tecnos, director de Paraguay Ciberseguro y Ciberpadres Latinoamérica, de ciberseguridad, este tema de ciberseguridad para niñas, niños y adolescentes. En el podcast Coffee Law agradecemos mucho de nueva cuenta a mi querido Miguel, que desde Paraguay nos acompaña a través de estos insumos digitales que hacen posible que podamos llevar a cabo un tema que desde ya está a tu disposición para que lo vuelvas a escuchar, reflexiones, comentes, lo compartas para que llegue a más personas, y evidentemente dejes tu poderosísimo pulgar arriba, que yo lo sé que es parte de la ingeniería social, pero que hace que el algoritmo te trate de maravilla y que posicione un contenido que sea nutritivo para justamente saber más de estos temas en el grueso de la comunidad de padres de familia y demás profesionales que observen esta y que lean y que escuchen, voy a agregar también, este episodio del webinar, del podcast específicamente de Coffee Law. Nos despedimos, querido Miguel, a la distancia, y nos vemos muy pronto, queridos amigos. Un gran abrazo a la distancia. Muchas gracias.